¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. En este episodio de hoy les vamos a traer la instalación de las luces que hicimos el otro día. ¿Se acuerdan? Bueno, se las enseño. Hoy vamos a hacer la instalación de estas bellezas, de estas luces. Finalmente les ha llegado el día. ¿Por qué cambiamos esas luces? ¿Por qué fabricamos esas luces custom? Bueno, primero que nada, estas Watermelon Lights es lo último. Es la moda. Hay unas que son de vidrio, las cuales pues no estoy muy familiarizado con ellas. Yo apenas me estoy poniendo al día con estas. Pero bueno, hice estas luces custom para reemplazar estas que están aquí, amigos. Estas. ¿Por qué las vamos a reemplazar? Pues no es que esta luz sea mala, simplemente que como ven aquí ya estoy perdiendo el plástico, el cover de esta parte de aquí. Y esta parte la he reemplazado como 3 o 4 veces y se siguen rompiendo. Entonces yo dije ya es hora de reemplazarlos. Y también pues porque más que nada esta luz que están aquí, pues la luz es más intensa. Me va a alumbrar más bonito el camión aquí adentro en el interior. Y pues nada, amigos, vamos a instalarlas. Así que síganme. Ok, amigos, en este caso yo le puse dos fusibles. Ustedes ya vieron las funciones cuando les hice, que es de blanco, rojo intenso, y la otra función es de que brille, perdón, de que ilumine la orilla de aquí. La idea mía es que esta luz en sí, esta de aquí, va a controlar las dos. O sea que de aquí con los dos switches vamos a controlar esta y vamos a controlar aquella de allá. Lo primero que tengo que hacer es pasar unos cables de este lado a aquel lado. Así que pues bueno, dejen hago eso. Y ahorita los... Bueno, amigos, ya corrimos, como les dije, 4 puntas de cable desde este lado hasta este lado. ¿Cuál va a ser el procedimiento, amigos? Pues que de este lado vamos a mandar electricidad ya, como ya les expliqué, para controlar todo con este lado, con este switch. Para controlar todo con este lado, como les decía, con los switches de esta luz. Aquí, sencillo, amigos, pues solo es tierra y corriente. Lo tienen que encontrar con un probacorriente. Les cuento que va a haber 2 corrientes y una tierra. Si tienes la puerta abierta, vas a tener 2 corrientes, que es esta y esta. Si tienes la puerta cerrada, solo va a haber una. Y entonces pues yo te recomiendo que juegues con la puerta, dejes la puerta abierta en sí, encuentres las 2 corrientes, marcas el otro que va a ser tierra, y después de estos dos cierra la puerta y ves cuál queda vivo siempre. Es el que ocupamos. Este solo encíntenlo, pónganle cinta para que no hagan ningún corto por ahí. A no ser que tú quieras la función que cuando abre la puerta se prenda la luz, pero mientras tanto vamos a hacer esto. Ahora vamos a pegar los cables, déjenlo hago y ahorita les explico para pasar la señal a este lado e instalar la otra luz. Ok, amigos, ya terminamos de conectar las luces, solo pues hay que instalarlas en su lugar. Les cuento, yo sé que muchos están en contra de esas conexiones, pero aquí pues bueno, es en el interior. Ya tenía todo esto cableado. Ojo, si quieres saber cómo hice el cableado de esta luz, te recomiendo que veas otro video que te lo voy a poner por aquí, para que vayas y lo veas cuando hice estas luces. Y pues bueno, lo que hice ahí en conclusión, usamos cable de bocinas. ¿Por qué de bocinas, amigos? Bueno, literal es más barato, es más grueso, tiene más pelos, le puedes decir así, que el cable ordinario. Por lo tanto, usé ese, no se calienta. Miren, tengo un tiempo ya que lo conecté y no se calienta porque pues en realidad aquí no hay mucho amperaje. Estas luces de LED no usan mucho amperaje. Y pues bueno, ahí está, miren, las mismas funciones. Al principio quería ponerle este switch para que se operan de aquí, pero pues realmente yo siempre ando solo, por lo cual yo hice que de aquí, de estos 2 switches, le mandé luz hacia aquel lado. Como pueden ver, miren. Así le hice, amigos. Estos switches van a mover las dos, así no tengo que pararme y alcanzar y tratar de prenderla allí.
Súper sencillo, amigos. Y pues bueno, lo que hice, pues sencillo, solo simplemente marqué los cables. La tierra de este lado la agarré de este circuito. Estas dos que están aquí son corrientes. Solo le corté la tierra y le puse tierra, como pueden ver, aquí está, a los dos, que viene siendo la luz de aquí y la luz del interior. Y ya después conecté las otras 4 funciones, que es 1, 2, 3, 4, a los cables que vienen allá. Súper sencillo, amigos. Simplemente prendes la función que quieres allá. Haz de cuenta, por ejemplo, yo como lo hice, prendí la función que venía acá y le puse un cable, por ejemplo el blanco, que el blanco vendría siendo el amarillo. Entonces de cuenta que le puse allí el cable, lo prendí y me vine aquí, probé cuál tenía corriente y luego lo conecté al amarillo. Y así sucesivamente todos. Súper sencillo, amigos. ¿Por dónde pasé el cable? Bueno, aquí si tú metes la mano vas a salir por acá. O sea, esto está todo conectado. Simplemente levanté lo que viene siendo la tapicería de aquí y lo pasé por aquí abajo. Súper sencillo, amigos. Súper sencillo para que ustedes lo hagan en casa. Tengo más luces que conectar. Aquí por dentro. No sé si puedan ver. Déjenme ver si les puedo mostrar. A ver si pueden ver. No creo que no se ve. Pero bueno, aquí adentro yo conecté unas luces LED. Ahí están, miren. Voy a ver si le pongo una conexión. Y las voy a tratar de conectar con el switch de aquí. Para cuando prenda esto, también se prenda eso ahí. Ya voy a empezar a conectar todas las luces de este camión, amigos, poco a poco. Tengo unas allá en el piso también, que a ver si las conecto hoy. Y pues nada, amigos. Ahora dejen instalar las luces, a ver si no tengo ningún contratiempo. A ver si me quedó todo bien a la medida, porque lo hice, ¿cómo se puede decir? Más o menos ahí tanteándole. Déjenlas conecto y ahorita los veo. Bueno, amigos, ahí quedó. Está un poquito sucia. Tuvo un contratiempo, el cual es que los tornillos originales no quedan. Ahora les muestro. Este es un tornillo original. A pesar que tomé precauciones, miren, no alcanza a agarrar. Está muy pequeño. Por lo tanto, la solución fue, o va a ser más bien, usar estos tornillos, amigos, que ven en el Chrome Shop, que tienen la misma rosca y son un poquito más largos. Entonces cómprense 2 paquetes de estos o 4 tornillos de esos, no sé cuántos vengan por paquete, y esos quedan bastante bien y lucen súper también. Miren, me encontré por ahí uno que sí estaba un poquito más largo y pude usar ese. Y pues bueno, ahí está, amigos. Miren, déjenme ahorita la voy a limpiar bien para que la ven ya terminada, pero quedó justo a la medida, así es como queda. Miren, si quieres que quede un poquito mejor, bueno, le puedes allí le podías rebajar un poquito la parte de atrás, pero en general quedó bastante bien. Acuérdense que esta es la primera que hacemos, entonces pues yo la encuentro súper bueno. Como les digo, yo la rebajaré un poquito si quieres que quede bien tight, bien, todo bien en su lugar, pero en general quedó bien. Ahora pongo la otra y ahorita les muestro el producto final. Bueno, amigos, ya terminamos este proyecto. Les cuento los pormenores que hubo. Pues desafortunadamente los tornillos originales no quedan. Como les había dicho, los tornillos originales no quedan porque están muy cortitos. Hay que ponerle unos más grandes.
Yo tenía unos cuantos de estos. Ya perdieron el diamantito, el diamante. Como ustedes saben, tienen un diamante usualmente ahí. Esos sí quedaron. Se los digo para que los consigan si vamos a hacer este proyecto. Y yo no sé por qué estas luces no han estado expuestas a humedad. Más sin embargo, le salió como un poquito de humedad allí. No sé si puedan ver esto. Los voy a tener que quitar y pues bueno, sacar la humedad. Esto también está igual, miren. No sé si sean, no tengo ni la menor idea, pero bueno, ya terminamos el proyecto. Y las otras luces que les dije aquí, no encontré la conexión para instalarlas, pero bueno, ya quedó el proyecto, amigos. Quedó bastante bien en lo que cabe. Aquí tenemos las dos funciones, logran bastante. Muy contento, y pues más contento que yo puedo controlar todo desde este lado. A ver, ahí está, mire. Ahí está. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos a llamar a mi amigo Gerardo, GR Trucking Demolition, para enseñar el proyecto. ¿Qué onda, compa? ¿Qué estás haciendo? What's going on? Aquí andamos. ¿Estás ocupado o qué? ¿Estás haciendo qué? Mira. Ay, güey, estás perro. ¿Qué opinas? ¿Qué invento? Mira, te cuento que las puse todas de acá. Mira. Aquí puse el switch. Bueno, ¿con un switch? Sí, pero de acá controlo las dos. Órale, ok. Mira. De ese lado. A ver si Entonces, cuando estés sentado así en el lado del chofer, vas a poder prender y apagar. las dos. Ajá, correcto. Chido ese. ¿Estás grabando o qué? Ey, ahí mando un saludo a la gente. Saludos, raza. Aquí desde Houston, Texas. GR Trucking Demolition, ya saben. Para que lo sigan. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Cómo se llama tu YouTube? Todo bien, vamos bien. A ver, diles cómo se llama tu canal de YouTube. Canal de YouTube, GR Trucking Demolition. Es Sin todo. espacio. Todo pegado. Así Bueno, es. un saludo a todos los seguidores de mi amigo Jesús, de FT Live. Puro video bueno, chingón. Es todo. No, si hay mucho que aprender en tu canal, primo, tú le echas manos. Pues no hay de otra, no hay de otra. ¿Verdad? Pues ahí está, ya terminé, mira. A ver si puedes ver, déjame pongo la cámara por aquí, espérame. A ver, dime qué opinas, mira. Se alcanza a ver deja cambio la cámara. Mira. Aquí prendo la power orillita y acá prendo la luz roja. Hoy tengo las dos funciones. Y si la quiero aquí bajita era para que no encandile. Y luego esta se prende en blanco. Y lo mismo allá, mira. Ok. Y aquí controlo. Ok, entonces tiene la función blanca y también tiene la función roja, pero roja full. Las dos. Por si la full Por te eso. encandila, Ajá. le pones la low, mira. Oye, güey, ¿no has pensado vender ese kit tú? Ya me dijeron varios, voy a ver si lo hago. Voy a ver si lo hago más adelante. Cálale, güey, no mames, cálale, hazle pinche, ponle un pattern number o algo, por si alguien te lo quiere copiar. Al chile, güey, es buen invento, Pues bueno, amigos, ahí está el proyecto. Sigan a mi amigo Gerardo, como ya lo conocen, muy buen amigo. Hablamos bastante, tiene muy buen contenido. Pues nada, espero les guste este proyecto, amigos. Espero lo puedan hacer. Y pues nada, síganme. Si quieren ver algo en especial, pues comenten qué tipo de videos quieren ver. Y pues nada, comenten qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué hubieran hecho diferente. Y pues como siempre, bendiciones a todos, saludos y los veo en el que sigue. Hasta la próxima, peace.